Bien, hace tiempo no hacemos esto y queremos recuperar un poco ciertas cosas que hacíamos antes de la pandemia. Y es leer porciones largas de la Biblia juntos. Y vamos a leer la segunda carta de Tesalonicenses juntos. Y va a estar con nosotros nuestra hermana Doris Noble con esa lectura. Amén. Y juntos, reverencia, pues vamos a seguir esa lectura con amor. Hermano, Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es admirable. Dios es amor. Ay, Dios mío. Dios tiene tantos adjetivos tan bonitos, ¿verdad? Dios es nuestro consolador, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, quien nos mantiene de pie, quien nos da la fuerza cada día para seguir y poder resistir. Ese es el Dios al que yo le sirvo y ese es el Dios de nuestra iglesia cristiana Emmanuel. Y aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante, ¿verdad? Y leemos, ¿verdad?, la palabra del Señor, al que adoramos desde que entramos por esa puerta, ¿verdad? Él es digno de adoración, Él vive, Él reina hasta la eternidad, y esa es su promesa, que vamos a estar adorando hasta la eternidad. Amén. Amén. Y leemos ¿verdad?, el segundo de Tesalonicenses. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra del Señor. Y dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanta vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, damos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Palabra del Señor. Amén. Seguimos. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos del val del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo está tremendo. Pablo, que el Espíritu Santo está tremendito. Amén. Dios es bueno. Amén. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por esta palabra.
gracias porque tú nos ministras en el corazón. Tú nos das más de lo que pedimos y entendemos. Creemos, Dios mío, que hay una enseñanza para nosotros en esta mañana. Abre nuestros corazones, danos sensibilidad al Espíritu Santo, danos sensibilidad a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Y glorifícate, Señor, mientras se predica tu palabra. Nuestros corazones sean afirmados. Tu palabra cobra, como dice la Escritura. Que podamos ser bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Dile a que está lo tuyo, a que tú no sabes que vamos a llevar a la cruz hoy. Vamos a llevar el ocio a la cruz. El ocio. En la de habichuela no es ocio. ¿Cómo se diría? La vagancia a la cruz. La pereza. La negligencia. Amén. Se pueden ubicar, se pueden sentar. Para que puedan seguir la palabra. Si usted busca primera de Tesalonicenses conmigo, capítulo 4, verso 10 al 12, usted se va a dar cuenta que tanto en la primera carta de Tesalonicenses como en la segunda carta de Tesalonicenses, Pablo toca este tema donde nos impulsa a nosotros a pensar cómo vemos el trabajo y cómo vemos la ociosidad. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido un amigo o un conocido o alguien que ha estado en un negocio multinivel. Y algunos de esos negocios multiniveles son muy buenos en el sentido de que realmente venden un producto y ese producto pues uno lo consume y si uno le gusta, pues uno lo compra, no hay problema. Pero tengo un problema con este asunto porque muchas veces esos negocios multiniveles lo que te presentan es una persona dándote una charla y diciéndote cómo aprendió, cómo el negocio le ha funcionado de tal manera que él no tiene que trabajar y que pudo comprarse el carro, la casa de sus sueños y ahora otras personas logran trabajar para él. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Y tenemos muchas veces una visión incorrecta del trabajo y cuando vemos la palabra de Dios en este tema tenemos que recordar que todas las áreas de nuestra vida tienen que estar bajo el señorío de Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo? Lo que usted hace dentro de la iglesia está bajo el señorío y el orden de Dios, pero lo que usted hace fuera de la iglesia también está bajo el señorío y el orden de Dios. Nosotros no podemos tener una mente dual. No podemos tener una mente que para una cosa señale esto es de Dios y para otra cosa diga esto es del secular o esto es del mundo. Para el creyente ninguna cosa es secular, todo es de Dios. Todo es de Dios, todo tiene que estar bajo el gobierno de Dios, todo tiene que estar bajo la autoridad de Dios. Entonces, en 1 Tesalonicenses 4, del 10 al 12 dice Pablo, sin embargo, hermanos, 1 Tesalonicenses 4, del 10 al 12, sin embargo, hermanos, les rogamos que su amor abunde más y procuren vivir en paz y ocuparse de sus negocios y trabajar con sus propias manos, tal y como les hemos ordenado, a fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. En 1 Tesalonicenses 5, próximo capítulo, versículos 13 y 14 dice: hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. O sea, es honrado trabajar con mis propias manos para ganarme el pan, pero también Dios honra a los que trabajan para el Señor. Ambos trabajos son importantes. Versículo 13: téngalos en alta estima a los que trabajan para el Señor y ámenlos por causa de su obra y ustedes vivan en paz. Y también, versículo 14, les rogamos, hermanos, que le llamen la atención a los ociosos. Que
te llama la atención, dile que está lo tuyo. No estoy hablando de ti hoy. Dile, no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Tenemos que llevar a la cruz la ociosidad, la pereza, la negligencia. Muchas veces se confunde pereza y negligencia con descanso y no es lo mismo. La pereza y la negligencia no es lo mismo que el descanso. El descanso es una parte importante de la vida, de nuestra salud mental, espiritual. La Biblia dice que Dios mismo hizo el mundo en 6 días y al séptimo descansó, nos enseñó a nosotros eso. Entonces, pero Dios nos hizo para laborar y para trabajar, para que fuésemos productivos. La Biblia dice en Génesis 3:23 que Jehová sacó a Adán y lo puso en el huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Quién puso a Adán para labrar la tierra? Dios. Y le dijo, y vas a labrar y después vas a cuidar la tierra con el sudor de tu frente, no con el sudor desde el frente, sino con el sudor de tu frente. Pero nosotros hemos creado esta cultura donde vemos el trabajo de una manera no bíblica y nos va a traer problemas en la vida. Yo quiero que ustedes vean esto. Busquen Éxodo 20 del 8 al 10 conmigo. Y voy a dar algunos textos, pero ya mismo voy a dar a entrar al consejo que queremos traer en esta mañana. Éxodo 20 del 8 al 10. Este capítulo lo leímos hace varios miércoles atrás en la enseñanza de la ley que estamos dando los miércoles. Mira lo que dice el versículo 8 de Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y se nos pasa cuando leemos este verso que cuando Dios santifica el día de reposo, también santifica 6 días para trabajar. Son sagrados, porque está en la ley de Dios. Se nos pasó esa, ¿verdad? Yo pensaba que ese es el mandamiento del día de reposo. No es el mandamiento del día de reposo. Es el mandamiento del día de reposo, un día y de 6 días de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no lo celebramos el día de reposo, pero nuestro reposo es el Señor, ¿sabes? Eso hay que interpretarlo por el Nuevo Testamento. Nuestro reposo es Cristo. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como estamos viendo, el trabajo es algo sagrado que Dios lo pide, que Dios demanda y que debe ser agradable para nosotros. Y ahí usted va a decir, pastor, hasta ahí. Porque no debe ser agradable. ¿A quién le gusta trabajar? Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos, me decía uno. ¿Han escuchado ese chiste? Un dicho por ahí. Si el trabajo es salud, porque hay mucha gente, no, el trabajo es salud, y eso es cierto, el trabajo es salud. Se ha documentado científicamente que cuando la gente se comienza a retirar y deja de trabajar, se enferman más rápido. O se mueren. No sé si se mueren, pero por lo menos se enferman. Le empiezan los achaques, le empieza el dolor, le empiezan las diferentes situaciones. Salud mental, más depresión, hay más, porque uno tiene, Dios nos hizo para sentirnos útiles, Dios nos hizo para sentirnos capaces, Dios nos hizo para producir, para dar, y yo sé que hay etapas, no estoy diciendo que hay etapas más productivas que otras por nuestra capacidad física, va cambiando nuestra capacidad mental, pero uno siempre tiene que tener en la mente algo que aportar, algo que hacer. Pero ¿cómo el enemigo entonces va destruyendo nuestras vidas en este aspecto? Poniendo pensamientos de pereza y de desorden y de negligencia en nuestra vida, para que tú primero no cumplas con el propósito de Dios de trabajar en algo que ha puesto en tus manos para hacer,
pero también para que te conviertas en una persona de ocio sin propósito en la vida y vayas estudiando tu identidad, tu estima, porque el trabajo, según vamos viendo aquí, trae honra a nuestras vidas. Entonces Dios no santifica solamente el día del reposo, también santifica los días de trabajo. El trabajo es de Dios. Mira conmigo, el trabajo es de Dios. Aunque se encuentran los dientes ahí, el trabajo es de Dios. Ay, Dios mío, el trabajo es de Dios. El trabajo es de Dios. El trabajo es el medio que Dios nos ha dado para no tener necesidad y conducirnos honradamente con dignidad y utilidad. Puedes orar por tu necesidad, pero si no trabajas, no estás en la voluntad de Dios. Puedes orar por tu necesidad, pero si tú no estás haciendo algo por ella, no estás en la voluntad de Dios. Este principio es simple, pero muchas veces, yo sé que a veces se trastoca, a veces perdemos trabajos inesperadamente. Pero, hermano, Dios nos hizo para trabajar. Dios puso a Adán en el huerto. Dios te puso aquí en una familia. Dios te dio un jardín para que lo abraces. Dios te dio talento, te dio dones, te dio un llamado, te dio la capacidad de hablar. Mira, hermano, usted sabe qué yo hacía cuando yo estaba en la universidad y no tenía dinero para comprar un regalito a Miriam Paula, que éramos novios. Yo cogía varias cajitas de agua, las compraba ahí en la cascada del Turabo y me iba a la luz y vendía botellas de agua. Porque mi papá me enseñó a trabajar desde muy niño. Y yo sabía que no me podía pedirle a mi papá para regalitos. Porque eso no había chavo para eso. Y entonces pues yo cogía, me iba a la luz y 3 o 4 las dejaba, yo veía que eso dejaba, porque son negocios redondos, gasta 10 o 15 pesos en 40, 80, 100 botellas de agua, una bolsita de hielo, o las dejan en la nevera a la anterior, la luz la da papi, así que entonces yo iba con mi carrito, la neverita llena de botellitas de agua y las vendía a pesos. Y con $15 sacaba 100, 125, 150 en 3 horas. Dime a quién le pagan $50 la hora por trabajar. Vender agua en la luz te da dinero, hermano. Que si usted se queda sin trabajo, venda agua en la luz. Y con estos cables que están haciendo en estos días, es más, lo puede vender a 50 centavos y aún usted gana muy bien. Gana 25 pesos la hora. Ni yo, que tengo maestría, pago $25 la hora. No maestría, un bachillerato, pestañas, monografía, trabajo. Y como a 20 pesos la hora, algo así que yo me gano. El que trabaja en la luz vendiendo agua gana más que yo. El trabajo es dignidad. El trabajo es productividad. Y los jóvenes tienen que aprender esto. Cuando sus papás le dicen, recoge tu cuarto, ayúdame en la casa. Cuando sus papás le dicen, recorta el pasto, o poda la grama, o lava la ropa, o ayúdame, vente conmigo a trabajar hoy. Cuando sus papás les dicen eso, le están dando un principio que no viene de ellos, sino viene de Dios. Cuando tenemos principios de que el trabajo es maldición, de que el trabajo es un problema, es un castigo. Porque el otro problema es que algunos padres se zafan también, que usan el trabajo para castigar. El trabajo no es un castigo. Te portaste mal, ahora vas a lavar el carro y vas a pulir el piso y vas a mapear. El trabajo no es un castigo. El trabajo es algo que tenemos que hacer. ¿Cuántos los han castigado con eso, jóvenes? Pueden alzar su mano y confesarse aquí y yo me encargo de sus padres. Te portaste mal, pues ahora vas a barrer toda la casa y vas a mapear toda la casa. El problema es que hemos separado el trabajo del Dios que lo creó.
Hemos separado el trabajo del Dios que nos mandó a trabajar. Y eso es un problema. Y yo creo que esta es la segunda enseñanza que hay del trabajo. Yo creo que yo toqué este tema hace mucho tiempo, hace como 6 o 7 años atrás en la iglesia. Porque encontré unas notas. Y algunas notas son nuevas, otras son de ese mensaje. Yo decía, oye, qué bueno que estamos tocando las cartas. Y voy a tocar este tema. Porque tenemos que llevar nuestra pereza a la cruz. Dice el proverbio, dice que seamos como la hormiga. Cuando tú lees los proverbios, se usa la hormiga como ejemplo. Y la hormiga, vea a la hormiga, mírala, dice el Salomón. Mírala cómo diligentemente en equipo va trabajando y guarda para el momento difícil su alimento y lleva y cómo diligentemente poco a poco va llevando el alimento hasta el nido. Seamos como las hormigas, decía el salmista, en términos de que no, para la hormiga no hay un día de descanso. Todos los días salen a buscar alimento, todos los días salen a buscar. Cada uno tiene su rol. Esta es la que salen a buscar alimentos. Esta es la que pone huevitos, las amigas reinas. Y ahora que soy exterminador, pues tengo que aprender un poquito más de los diferentes niños, de todas esas cosas. Pero es bien cómico cómo Dios nos dice, sé como la hormiga. Pero cuando tú separas el trabajo, como que el trabajo es algo secular, que Dios no se mete ahí, vas a prostituir el trabajo, vas a corromper la definición del trabajo. Y se van a crear dos problemas. Primero, o van a tener una visión materialista del trabajo. Porque como Dios no está ahí, el trabajo es la única manera en que yo puedo obtener valor. Y lo veo. Cuando tengo una visión materialista del trabajo, lo veo como un medio para obtener. No es Dios quien me da, sino soy yo con mi fuerza. Y en esta visión, el valor de alguien se determina por lo que tiene. Esta visión es materialista, atea y sin Dios. Dios no está en el trabajo, soy yo con mis fuerzas. El trabajo es un medio para consumir. El trabajo es un medio para adquirir identidad. Antes se educaba para ser mejor persona, ahora se educa para trabajar, para tener. Inclusive y tenemos que tener mucho cuidado cuando criamos nuestros hijos, no siempre tenemos que darle dinero porque hagan tareas en la casa. Porque si yo le doy dinero porque lave el carro, porque limpie el baño, porque recoge el cuarto, le estoy enseñando una visión materialista del trabajo. Yo trabajo solamente para obtener dinero. La razón es que hay un propósito mucho mayor que ese por la cual yo trabajo. Yo trabajo porque Dios me hizo para trabajar. Porque yo agrado a Dios cuando yo trabajo. Yo trabajo porque y me involucro en cosas porque no solamente en las cosas de Dios, sino también en los trabajos que Dios nos ha dado, según las habilidades y los estudios que hemos tenido. Y cuando hay una visión materialista, la gente sacrifica lo que el dinero no puede comprar, como identidad espiritual, como relación con Dios, como sus matrimonios, sus hijos, sus amigos, sus familias, a cambio de éxito en la vida del trabajo. Porque el trabajo es la única manera en que yo obtengo lo que necesito. Obviamente, una visión materialista no te va a acercar a Dios y tampoco va a proveerte todo lo que tú necesitas. Porque quien único puede proveerte todo lo que tú necesitas es Dios. El otro problema cuando sacamos a Dios del trabajo es que quizás es otra vertiente, es que tenemos una visión pesimista del trabajo. Porque como Dios, eso no es de Dios, pues como no es de Dios, es un castigo. Y lo veo como una maldición. Y trabajo para sobrevivir. Ese es el tipo de persona que trabaja, pero en realidad no quiere trabajar. Él es un esclavo trabajando. Y cuando pienso que el trabajo es maldición, no respeto el trabajo de otro.
Lo evito, porque el trabajo es malo, o sea, yo quiero trabajar, y ahí que entra el ocio. Lo evito. El esfuerzo es degradante, por eso es que estos negocios multiniveles, lo que tú buscas realmente es tratar de esforzarte lo menos posible. Vender al principio te esfuerza para tratar de esforzarte lo menos posible al final y tener una vida donde la recompensa sea poder echarme para atrás sin tener que trabajar y que otros trabajen para mí, porque Dios me libre, porque el trabajo es maldición. Entonces, no respeto el trabajo de otro, no respeto el tiempo de otro, no respeto la inversión que otra persona ha hecho en mi vida. Y esto se ve mucho en la cultura de trabajo, donde me estaba contando alguien en estos días que ha tenido que trabajar más horas extras de las que usualmente, porque ahora mismo hay un problema. Usted sabe que ahora mismo la gente no quiere trabajar. Y usted me puede decir conservador, me puede decir ortodoxo, pero usted leyó lo que la Biblia dice. La Biblia enseña que el que no trabaje, que no coma. Y la Biblia enseña también que yo debo buscar mi propio pan y que no debo tener un desorden en mi vida de que otras personas tengan que estar proveyéndome para mí. Yo creo en las ayudas, creo que hay que atender las viudas, creo que hay que atender los huérfanos, pero inclusive la Biblia enseña cuando uno lee Timoteo que la primera responsabilidad de atender las viudas y los huérfanos no es del gobierno, ni siquiera es de la iglesia, sino que Dios le dice a Timoteo, primero busca ver si sus hijos las pueden atender. Y si sus hijos y ninguna familia las puede atender, entonces la iglesia debe proveer, porque Dios nos hizo para trabajar y cuidar nuestra familia. Pero la cultura de mantengo no es bíblica. Y esto suena fuerte y esto suena difícil. La cultura de mantengo no es bíblica, porque Dios nos hizo para trabajar. Ahora, hay gente que tiene condiciones de salud, hay gente que tiene otras situaciones, hay unos beneficios que uno puede aspirar, o unos derechos, si podemos llamarlo, porque tú estás experimentando. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que no podemos tener una cultura que no valora el trabajo y que tiene una visión pesimista del trabajo. Es una cultura que va a hacer todo lo posible por no trabajar, porque trabajar es malo. Y Dios te dice hoy, trabajar es bueno, trabajar viene de parte mía. Yo te hice útil, yo te hice productivo, yo te hice con la capacidad de aportar a la sociedad. Yo te hice con la capacidad de buscar tu propio pan y tu propio alimento. Y yo quisiera que las iglesias habláramos más de esto. Diga amén o diga ay, pero diga algo. Claro, cuando hay una visión pesimista del trabajo, se esclavizan a otros también y tenemos que tener cuidado porque hay gente que se aprovecha y lo que quiere es que otras personas, abusar de otras personas para que sacarle el jugo de otras personas y él trabajar lo menos posible. Y eso tenemos que cuidarnos de eso también. Pero vemos aquí que en una visión pesimista del trabajo se trabaja para sobrevivir. Se trabaja porque no hay más remedio. Se trabaja porque es que lo tengo que hacer. Se trabaja porque esto, porque lo otro. Inclusive hay gente que no aspiran a ganarse más en la vida porque si se aspiran a quizás abrir un negocio o a conseguir un mejor trabajo, le quitan ciertas ayudas. No es un modelo bíblico. Usted podrá decir muchas cosas de los pastores, pero mi papá me dijo, y yo le digo a mi papá, papi, ¿por qué tú no coges esta X o Y ayuda que yo sé que tú cualificas? Y él me dice, yo nunca voy a depender de lo que nunca, papi, nunca he cogido una ayuda, aún cualificando para él. Y todos los jueves, cuando yo me criaba, todos los jueves, papi vendía lunes, martes y miércoles, iba por los colmados, siendo pastor, caminando por toda la isla, y se iba por los colmados, los primeros 10 años, por lo menos de esta iglesia, que yo tengo uso de razón, más o menos, estuvo trabajando afuera, y le hacía órdenes a los colmaditos de misceláneas, de productos que ellos iban, algunos medicamentos de baterías, juguetes, y él se iba a los mayoristas,
conseguía esas órdenes que les pedían y los viernes era de entrega. Así que los jueves teníamos que todos los hijos de la casa sentarnos a hacer órdenes, a empacarlas por cada colmado. Y todos los jueves yo los odiaba. Y cuando llegaban los jueves era el día de trabajar y hacer las órdenes. ¿Usted no ha tenido un día en su casa que odie? A lo mejor es el sábado, el día de limpieza. Pero déjame dormir, mami, déjame dormir, papi. Quizás algunos de ustedes tienen trauma. Me acuerdo que habían días que mamá nos levantaba a las 7 de la mañana. Venga, quédense, hay que limpiar la casa. Y yo, mami, pero es sábado a las 7 de la mañana. Pero gloria a Dios por eso, porque por esa cultura del trabajo, hoy tengo lo que Dios me ha podido dar, porque mencionaron principios de que el trabajo es algo sagrado que viene de parte de Dios, no es una maldición, no debo verlo materialista tampoco, pero el trabajo viene de parte de Dios. Dice que es algo, en 2 de Tesalonicenses 3, del 6 al 16, dice que es algo que me debo ocupar con diligencia. Dice más, que el trabajo es parte del plan y orden de Dios para tu vida. Una de las maneras en que Dios trae orden a tu vida es tú procurando salir todos los días a trabajar. Se puede molestar conmigo quien lo escuche por la televisión o por la radio o por YouTube, o ustedes se pueden molestar conmigo, pero la palabra de Dios nos enseña que una persona que abunda en la pereza y en la ociosidad es una persona desordenada. Una persona desordenada no tiene prioridades, no tiene metas en la vida, no desea aportar a la sociedad, no desea aportar a la familia, es una persona que quiere que le sirvan, es una persona que busca sacar ventaja, es una persona que se entremete en lo ajeno. Lo que estaba pasando, esto no es Puerto Rico, yo decía, oye, esta persona se parece a Puerto Rico. De Salónica. O sea, pasaba, no es Puerto Rico, pero pasaba allí también. Porque el que no trabaja tiene tiempo para meterse en la vida de los demás. A veces la gente me dice, pastor, mira lo que me puso aquella persona por Facebook. Y yo, ¿qué pasó? Yo, pastor, ¿tú no escuchaste esto que escribió la persona? Y yo, pero es que yo no tengo tiempo para estar leyendo los perfiles de todo el mundo, ni para estar... o sea, la gente que tiene tiempo para todo y saben de todas las noticias de todo el mundo. Quién se murió, quién tiene un nuevo trabajo, quién se divorció, quién se casó, quién tuvo un hijo nuevo. Y te dice, pastor, ¿usted no se enteró? Y yo, ¿qué pasó? Pero, hermano, no todos tenemos el tiempo que usted piensa que tenemos. Y es bíblico que cuando una persona vive y abunda en ocio, se entremete en la vida de los demás, están pendientes de la vida de los artistas, de los jugadores favoritos, de las estadísticas, pues está bien, porque uno pues también tiene ciertos gustos, pero ¿y tu vida? ¿Cuándo la vas a pensar? ¿Y tus proyectos? ¿Cuándo los vas a meditar? ¿Y lo que Dios te asignó para hacer en el cuerpo de Cristo? ¿Cuándo lo vas a meditar? Dios puso honra en nuestro trabajo. El trabajo es parte del plan de Dios y orden para tu vida. Estar desocupado es andar en desorden y comiendo el pan de otros. Si trabajas para Dios, lo haces para Dios y estás comprometido con aquel que, y Dios está comprometido con aquel que es responsable para trabajar. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, sea de palabra o de hecho, y que lo hagamos de corazón. Versículo, Pablo mismo, en Tesalonicenses 3, versículo 7, se pone el mismo de ejemplo. Dice, así como viste de mí, imítenme. Yo no anduve desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, porque Pablo, lo que mucha gente no sabe, que Pablo trabajaba a nivel ministerial un montón,
pero también trabajaba haciendo casetas. O sea que no leemos esas partes de la Biblia, pero están hechos. Y Pablo trabajaba con tela y haciendo casetas y tiendas. No dice mucho más si era distribuidor o si tenía ¿cómo se llama esta tienda famosa por las aguas en Bayamón? Tenía una tienda de tela, pero era ambulante. Donde quiera que él iba, trabajaba. Y si trabajaba para Dios, porque también es digno de su salario, la Biblia dice que lo hacía sin descansar, con afán, de fatiga y de noche. No es que usted se vuelva un afanado, lo que está diciendo es, él está enfatizando en que debemos ser responsables por la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos para hacer. Usted siempre debe tener un proyecto. Él dice, les quise dar un ejemplo. Entonces me sorprende que tanto en la primera carta que les llegó primero, quizás unos años antes, como en la segunda, Pablo toca este tema. Entonces tenemos que llevar nuestra pereza y nuestra ociosidad a la cruz. Y Dios nos ha llamado a eso. Pablo dice, miren, le exhortamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 12, que trabajando sosegadamente, tranquilamente, trabajando responsablemente, coman su propio pan. Y que no te canses de hacer el bien, porque una de las maneras en que la gente tiene una visión pesimista del trabajo es porque piensa que mientras más trabaja, menos resultados ven. Y el enemigo va a tirarte el pensamiento, te va a tirar hablando de fuego. Pues el problema es que te trabajas demasiado. Busca la manera en que otros piensen, sacar ventaja de otros. Abandonar el trabajo. Busca la manera en que puedas sacar beneficio del sistema. Eso es la tentación de la pereza. Que otros trabajen para nosotros. Pablo dice inclusive, no te canses de hacer el bien, porque vas a verte tentado cuando estés trabajando regularmente o cuando estés trabajando en un negocio, un proyecto, en algo que Dios ponga en tus manos para hacer. Vas a verte tentado a decir, esto no sirve para nada, esto no vale para nada. ¿Para qué yo voy a trabajar tanto si hay otra gente que ni trabaja y le da mejor que yo? ¿Verdad que sí? Fíjese, pero estas cosas son dignas de protestar también. Pero dice, inclusive, si alguno no obedece a esto, señalarlo, no se junten con él, para que se avergüence. Wow, esto se escucha fuerte. Se escucha fuerte porque lo que yo estoy diciendo con esto es que para Dios que tú trabajes es importante. Para Dios que tú tengas un proyecto y que tus manos se produzcan es importante. Y no importa la edad que tú tengas, quizás no puedas aportar de la misma manera que antes, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, a tu familia o a tu casa. Tú tienes que trabajar, tienes que tener algún proyectito. Si no tienes nada que hacer, gloria a Dios. Si tienes algún proyectito, haz salir de tu casa. Mantén tu casa linda. Invierte en tus vecinos. Ten un proyecto no solamente económico, sino también en proyectos ministeriales. Porque el trabajo para Dios también es honra, lo vimos ahí. Y debo tenerlo en estima. ¿Cuál es el desbalance que vemos? Que mucha gente dice, yo trabajo para Dios, pero allá no estoy trabajando para Dios, estoy trabajando para buscarse el pan. Eso es bíblico, eso está bien. Pero también tienes que tener un proyecto similar que vaya de la mano, ministerial. No es que todo el mundo va a ser pastor, no es que todo el mundo va a ser profeta, o todo el mundo va a ser cantante y músico, aunque necesitamos renovarnos, necesitamos más líderes, necesitamos gente que se atreva a hacer cosas para Dios, necesitamos más gente que cante, más gente que enseñe, pero no todos tenemos la misma función.
Sigue. En balance, ambas cosas son de estima para Dios. El que trabaja para el Señor, el que trabaja afuera, ambos juntos. Yo debo tener esas áreas de mi vida, ambas, rendidas al Señor, dispuesto a servir para Él. Si no, sería egoísta de mi parte que donde único yo trabaje sea en el lugar donde me den pan, donde yo tenga mi alimento, pero cuando es trabajo voluntario no lo hago, porque ahí eso es como un castigo, eso es esforzarme más. Ahí es que se ve el verdadero deseo de trabajar y de servir. Cuando usted trabaja por voluntad, porque es voluntario, porque usted desea hacerlo, porque usted desea aportar. Ahí es que se ve el verdadero corazón de servicio. Y ambas cosas debemos tenerlas en estima. Así que el trabajo es parte del plan de Dios y es parte del orden de Dios para tu vida. Y podemos tú los juntos decir, Señor, yo quiero llevar mi pereza, mi ociosidad a la cruz. Y quiero terminar con un pasaje que está en Pedro, que tú lo busques conmigo. En 2 de Pedro capítulo 1. Versículo 3. Y quiero que lo lean conmigo hasta el versículo 8. Este no estaba en el bosquejo, pero el Señor lo puso en mi corazón. 2 de Pedro 1, el versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Hablando de Jesús, a través de Jesús yo tengo acceso a todas las cosas que Dios quiere hacer en mi vida. Todas las cosas que Él ha prometido es a través de Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén. Dice, por medio de quien, de Jesús, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Tienes un trabajo espiritual. Este trabajo espiritual es que tú puedas ser partícipe, que experimente en tu vida, en tu alma, en tu ser partícipe de lo que es ser de Dios, de lo que es pertenecerle a Dios, de lo que es manifestar lo que es Dios al mundo. Habiendo huido de la corrupción, o sea, Dios te salvó para que seas partícipe de su carácter, de su verdad, para que seas partícipe de su poder, para que seas partícipe de lo que Él prometió a aquellos que se arrepienten de sus pecados y le sirven. Dios te salvó. Y Dios te salvó, tú huiste de la corrupción del mundo, hubo un éxodo. A causa de la concupiscencia. Así que vosotros también poniendo toda, que dice que toda pereza. Ahora estamos hablando del trabajo espiritual. A mí no me gusta dividirlo porque todo trabajo es espiritual. Pero ahora estamos hablando de tu relación con Dios. Tú tienes que ser perezoso en tu relación con Dios para alcanzar lo que Él te ha prometido. Tienes que ser ¿qué? Diligente, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, poder, y a la virtud o poder, conocimiento. Tienes que ser diligente en la palabra de Dios. Tienes que exponerte a la palabra de Dios, tienes que amar la palabra de Dios, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que añadir conocimiento. Tienes que ser diligente en todas estas cosas. Al conocimiento añadirle ¿qué? Dominio propio. Porque puedes tener mucho conocimiento, pero hay días que no vas a tener ganas de hacer nada. Necesitas dominio propio para ser diligente, para ordenarle a tu cuerpo, a tu alma: vamos para la iglesia, vamos a trabajar, vamos para la escuela. Nadie dijo amén. Por eso es que necesitamos dominio propio, por eso mismo. Vamos para la escuela, vamos a estudiar, hace falta la tarea, hay que hacer asignaciones, hay que ser diligentes.
Necesitas dominio propio. En tu vida espiritual es lo mismo. Yo sé que Dios conozco la voluntad de Dios, conozco su palabra, pero ahora tengo que actuar en dominio propio. Tengo que tener autocontrol. El autocontrol te ayuda a decirle que no a las cosas que le agradan a Dios, pero también te ayuda a decirle que sí a las cosas que le agradan a Dios. El autocontrol te ayuda a decir, eso no le agrada a Dios, no lo voy a hacer. El autocontrol te ayuda, eso es lo que Dios quiere que yo haga. Dios quiere que trabaje, pues yo voy a trabajar. Dios quiere que vaya a la iglesia, pues voy a ir a la iglesia. Dios quiere que crezca en la palabra de Dios, pues me voy a sentar en casa con un cafecito, como esta mañana yo pude hacer, gracias a Dios. Un cafecito, me levanté temprano, todo el mundo dormía, yo abrí la Biblia y un café con whisky y canelita. Bendición, hermano. Hay que buscar una manera divertida de ser diligente. Pero tiene que hacerlo, como a usted le guste. Hay gente que le gusta orar de pie y orar dando vueltas en círculo, pues ore, sea diligente y ore, añade virtud, añade poder a la fe. Al conocimiento, dominio propio, el dominio propio, paciencia. Diga conmigo, paciencia. Paciencia. Tanto en las cosas que yo hago para Dios, como en las cosas que hago para Dios fuera de la iglesia, porque ambas son para Dios, necesito paciencia. Amén. La primera paciencia es aprender que la gratificación instantánea no es la mejor manera de alcanzar las cosas. Si fuese por mucho, se le pagara por día. Pero esperar esa quincena, o esa bisemana, o esperar que nos paguen el mes, o esperar el trabajo que se hizo, que se pague a veces 1 o 2 meses. Los que tienen negocio propio saben de lo que estoy hablando. Hay que tener paciencia para esperar el resultado de su trabajo, de nuestro trabajo. Mira que tengo tuyo, paciencia. Nosotros oramos, nosotros añadimos virtud a nuestra fe, nosotros tenemos dominio propio y pensamos que Dios nos va a recompensar inmediatamente y que cuando oramos Dios nos va a escuchar y Señor, tú sabes mi problema económico y así que ya lloré, así que provéeme, rápido. Y Dios te dice, trabaja. Trabaja, sé diligente que la recompensa va a llegar. Porque si el trabajo es honra, viene de parte de Dios, el trabajo que yo hago para el Señor dentro de la iglesia, pero el que hago para el Señor fuera de la iglesia, si viene de parte de Dios, Él va a buscar la manera de hacer provisión continuamente. A la paciencia, porque muchas veces las cosas no van a salir como esperamos. A la paciencia, porque muchas veces queremos ver el fruto inmediato. Los padres que estamos criando hijos, queremos ver que las cosas cambien inmediatamente, pero ser padre también es un ministerio que Dios nos ha dado, que tenemos que ejercerlo con estos principios que Dios nos ha dado. Y este principio nos enseña que tenemos que ser pacientes. Y los hijos tenemos que ser pacientes con los padres también. Porque los padres también están aprendiendo a ser padres. Nosotros no sabemos ser padres, pero estamos aprendiendo. Pero tenemos que ser pacientes y tener dominio propio con nuestros padres para no responderles. Y nuestros padres tienen que ser pacientes con sus hijos. Digan amén o digan ay. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, el amor de familia, el sentido de pertenencia. Si no hay sentido de pertenencia, la gente hace huelga de brazos caídos. Porque cuando no hay sentido de pertenencia, cuando no hay afecto fraternal en una iglesia, el trabajo no me toca a mí, el trabajo es de los que van a la iglesia. Y puedo estar dentro de la iglesia sin sentirme parte de la iglesia. Pero cuando hay afecto fraternal, yo me siento responsable porque nos une un lazo, un vínculo tremendo
En el caso de la iglesia es mi familia de la fe. Y en el caso de mi casa, mi familia de sangre, nos une un apellido, una historia, una familia, unas experiencias de vida, un amor con el cual las personas llegaron a esa familia. Aunque algunos siguen pensando que llegaron por accidente. Hay un afecto fraternal, pero cuando hay sentido de pertenencia, yo me siento responsable. Cuando hay llamados a servir, yo me siento responsable. Cuando hay llamados en mi familia a trabajar, yo me siento responsable. Y cuando hay crisis en mi familia, yo me siento responsable por hacer algo al respecto. Aunque yo sea un hijo, aunque yo sea un adulto, puedo aportar de alguna manera. Es bien bonito lo que a veces los hijos, con sus intenciones quieren aportar a la casa. Y a veces uno dice, como padre, no, eso no me toca, eso no te toca a ti, tranquilo, pero a veces los hijos quieren aportar a la casa. Dios nos hizo para trabajar. Ya que está lo tuyo, Dios me está hablando. Dios me está hablando. Ah, ahí sí que sí. Y el afecto fraternal, amor. El amor, la capacidad de sacrificar incondicionalmente. Ese es la cúspide de ser diligente. Empezamos, ¿verdad? Desde la diligencia. Poniendo diligencia por esto mismo, poniendo diligencia por lo que Jesús hizo en tu vida, tienes que ser diligente. Por las promesas que Él te ha dado, tienes que ser diligente. Y añades amor, que es el ingrediente perfecto para una persona tener la razón verdadera por la cual uno debe trabajar. Y uno debe ser diligente con las cosas de Dios. Uno lo hace por amor. Muchas veces en un matrimonio se le cuestiona al esposo su cantidad de horas que pasa trabajando, y a veces los hombres lo hacemos porque amamos. A veces estamos desenfocados, a veces es una visión materialista, sí, nos desenfocamos fácilmente, especialmente descuidamos nuestra relación con Dios por trabajar. Pero tú le preguntas a muchos hombres la razón por la que trabajan y desean proveer. Y eso Dios lo puso en nosotros. Y no estoy diciendo que la mujer no debe trabajar, la mujer tiene que trabajar también, pero en el caso del hombre, eso está documentado también, que el hombre se siente con una responsabilidad de trabajar, un hombre criado saludablemente. Y de aportar. Y la razón por la que muchas veces las esposas no entienden es que los hombres tienen un sentido de expresar su amor de esa manera. El amor por sus hijos y el amor por su familia trabajando. Eso es de Dios. Eso no es del diablo. Eso es de Dios. Dios nos hizo para trabajar, para consagrar nuestras vidas y proveer y traer y aspirar a un mejor futuro para nuestra familia y dejar las cosas mejor de como las encontramos. Esa no es la única manera de amar, hombre, tampoco, pero es una de las maneras importantes, porque el amor es el ingrediente perfecto para la diligencia. Tú puedes ser responsable, pero si haces las cosas sin amor, dañas el propósito de las cosas. Y el versículo 8, quiero que ustedes vean, quizás una palabra clave ahí. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué? Y abundan. ¿Se abundan qué? La fe, el conocimiento de Dios y de Cristo, de su palabra. Se abunda el dominio propio, se abunda la paciencia, se abunda el sentido de pertenencia, el afecto fraternal, la piedad, que se me quedó, es la devoción, la pasión por Dios. Si abundan estas cosas, no os dejarán estar ¿qué? Ociosos. Hay que llevar la ociosidad a la cruz. Y la suciedad también. Hay que llevar la ociosidad, la pereza, la negligencia a la cruz. Lo que está diciendo aquí es que en el trabajo y el llamado que yo tengo para relacionarme con Dios,
Si yo no lo hago con diligencia, voy a andar en pereza y en negligencia. En otras palabras, la pereza y la negligencia es un problema espiritual. Del corazón del hombre y de la mujer que no desea ser diligente. Dice que si yo le creo a Dios, si yo creo que Él me salvó, si yo creo que Cristo me ha dado promesa para creer en su palabra, para creer en el cambio que Él está haciendo conmigo, y yo comienzo con diligencia a crecer en el Señor y a conocer más de Él y a aplicarlo y a mostrarlo y a ponerlo en práctica y a trabajar, yo voy a tener un fruto que agrada a Dios, resultado. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice, terminando el versículo 8, no podemos tener una vida espiritual donde estemos sin fruto. Sin fruto. De la misma manera que Dios nos hizo para trabajar con nuestras manos y andar en orden, Dios nos hizo para trabajar en su reino y andar en orden y andar dando frutos. Frutos que demuestren que conocemos a Jesús. Frutos que demuestren que nuestra vida tiene prioridades, que está en orden. Dice el versículo 9 que los que no tienen estas cosas tienen la vista muy corta. Básicamente, habiéndose olvidado de lo que Cristo hizo, de la purificación de los pecados que Dios ha hecho en su vida. En otras palabras, hay gente que piensa que la vida cristiana es simplemente ir a la iglesia, pero cuando tú meditas todo lo que Dios hizo en tu vida, que Él te perdonó, que Él te salvó, que limpia tus pecados, que te entregó una nueva vida, tú pones diligencia en hacer que esta vida que Él te dio nueva en Cristo sea una vida agradable, que refleje quién es Dios. Una de esas maneras en que decimos al mundo que nuestra vida es agradable y refleja a Dios es que nuestra vida está en orden y nos gusta trabajar. Gracias por todos esos amén, esos aplausos. Aleluya, gloria a Dios. Gusta trabajar, nos gusta sentirnos útiles, nos gusta aportar. Y el joven empieza a aportar en su casa y sin decirle nada. ¿Ustedes saben qué hizo Paola un día? Y tuvo una ayudita de unos vecinos, pero fue bueno. Un día Miriam no estaba en la casa y allá le dieron la idea, vamos a recoger la casa para darle la sorpresa a Miriam, y allá los nenes se pusieron de acuerdo de David y Paola comenzaron no es que siempre lo hacen, ¿sabes? Fregaron todo, dejaron la cocina, mira, limpiecita, y cuando Miriam llegó, digo, ¿qué pasó aquí? Dios se ve en esas cosas también, porque Dios se ve en el orden, Dios se ve en la higiene, Dios se ve, no estoy diciendo que Dios está ahí, porque no podemos reducir a Dios a esas cosas, pero el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas se ve en el orden que hay a nuestro alrededor. Ahora, tenga cuidado, porque no estoy diciendo que debe ser compulsivo. La compulsión no es de Dios. Ya de que está contigo, la compulsión no es de Dios. La compulsión no es de Dios. El compulsivo enmascara unos problemas psicológicos serios o unas carencias serias con unas compulsiones de limpieza o de otras compulsiones. ¿Ves? Eso es otra. Tampoco estoy diciendo, pastor, ¿por qué no pude ir al culto hoy? Porque tuve que hacer la compra a la hora del culto, tuve que lavar el carro a la hora del culto, tuve que... No, tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nuestra vida refleja el orden de Dios. Trabajar es parte del orden de Dios. Aportar es parte del orden de Dios. Y el enemigo no quiere que tú te veas productivo, que te veas haciendo, que te veas creciendo, que te veas diligente. El enemigo lo que quiere es que tú seas una persona negligente, que descuides el don, el llamado, el trabajo que Dios puso en tus manos para hacer. Porque si te quita el trabajo, te hace dependiente de los demás. Y si te hace dependiente de los demás, te esclaviza la mente. Y te ves incapaz. Y tu estima baja. Y te ves incapaz entonces de salir de un círculo vicioso donde la dependencia de otros se ha vuelto tu identidad.
Y cuando Dios sacó al pueblo de Egipto por 400 años dependiente del faraón, que lo que daban eran migajas y cebolla, en el desierto hubo crisis. Dios les dio maná a los que podían tener una tierra de cultivar. Esos 40 años en el desierto, Dios se encargó de ellos en ese periodo de transición. Pero algunos de ellos preferían ir a Egipto por cebolla, por migaja, y se empezaron a quejar. Ay, siempre nos dan pan, siempre nos da pollo, siempre nos da agua. Dame otra cosa, Señor. Así, usted no se siente identificado usted. Y no hay otra cosa para comer, siempre lo mismo. Mira. A ver, bueno, algo con salchicha, pero no todos los días, no todos los días. Mira, a Dios le molestó tanto eso que allí hubo un juicio de Dios por más agradecimiento, y no pudieron entrar a la tierra prometida porque no podían. Gente que no tiene visión de trabajo y agradecido no puede conquistar lo que Dios tiene para ellos. No pueden conquistar lo que Dios tiene para ellos. Pero aquel que tiene una mentalidad de dependencia, que siempre busca sacar ventaja de otros y que ocuparse primero de sus necesidades, una visión egoísta del trabajo, son gente que no prospera. O pueden prosperar haciendo cosas incorrectamente. Sigue, hermano. Entonces, ¿nos gozamos o nos ponemos tristes? ¿Cuánto vamos a trabajar? ¿Cuánto vamos a diezmar del trabajo que Dios nos ha dado? Diezmar lo que es, 1 de cada 10. Porque el trabajo es de Dios, es una manera de que Él provee para tu casa, de proveer para tu familia, y el Señor te da conforme a su riqueza y de su palabra. Ahora, usted sabe que si a usted no le gusta el trabajo que usted tiene ahora, usted puede hacer algo al respecto. Usted puede renunciar, usted puede trabajar. Hubo una persona que estaba bien frustrada con su trabajo y tenía ganas de estudiar electricidad. Y hace tiempo habíamos tenido esta conversación y él no se atrevía. Y él lo ve. Y decía, vete a estudiar electricidad, tú no estás feliz en tu trabajo. Si tú no estás feliz en tu trabajo, vete a estudiar. Y allá ya estudió, ya tiene trabajo y es una bendición. O sea, tú encontrar algo en lo que te guste. Porque a veces estamos desubicados. Pero ese es otro tema, no quiero hablar de ese tema, pero a veces estamos en lugares donde no nos sentimos a gusto, pues Dios te dio la capacidad de tomar decisiones. Vivimos en una sociedad democrática, esto no es un comunismo donde te asignan un rol y tienes que cumplir con ese rol y no te puedes ir de ese rol nunca jamás en tu vida. Aquí hay libertad para moverse. ¿No te gusta el sueldo que tienes? Puedes hacer algo al respecto también. Pero Dios nos hizo para trabajar. Dios consagró los días de trabajo también. Y Dios bendijo las manos de aquel que trabaja con provisión para alimento. Entonces, tenemos que aprender eso. Mientras nos ponemos de pie, le decimos al Señor: Señor, lleva mi negligencia, mi pereza a la cruz. Lleva mi ociosidad a la cruz. Que no abunde el ocio en mi vida, sino la diligencia. ¿Cuántos dicen amén? Los jóvenes dicen amén. Amén. No, los jóvenes. Amén. Los verdaderos jóvenes dicen amén. Los universitarios dicen amén. Los matrimonios dicen amén. Los solteros dicen amén. Los ancianos dicen amén. Porque esto es para todo el mundo. No le tires la mentira al enemigo de que ya tú no eres útil, de que no eres capaz.
No le creas la mentira al enemigo. Que si te retiras de los 30 años, 25 años, 20 años de servicio, todavía no tienes capacidad para hacer más nada. No le creas esa mentira al enemigo. Inclusive Dios le dijo al padre de Israel, darás prestado y no vas a pedir. Porque Dios sabía que la bendición está en dar y no en depender. Y vuelvo y repito, esto es un programa espiritual. Si no lo ves espiritual, vas a engavetarlo aquí en una cédula, en una neurona por aquí guardada y vas a decir, sí, un día me hablaron del trabajo, el trabajo es importante. Pero si lo ves como algo espiritual, tú vas a entender, Dios me hizo útil. Dios me hizo para trabajar. Dios me hizo para bendecir. Dios me hizo para glorificarle lo que hago en la iglesia y lo que hago fuera de la iglesia. Tiene que glorificar a Dios. Por eso es, me vienen más cosas en la mente, pero por eso es que usted no puede correr sus negocios como un impío, ni su trabajo como un impío. Y si el trabajo es 8 a 5, le están pagando 8 a 5, usted va a trabajar 8 a 5. Porque usted no es un impío. Que si no le gusta el trabajo, pues eso es otra cosa. Usted haga algo al respecto, pero usted tiene una palabra, un acuerdo. Si no puede cumplir con ese acuerdo, pues déjelo. Pero mis negocios los corremos para honrar a Dios. Es parte de mi libertad de fe y en términos políticos, libertad religiosa que se está perdiendo poco a poco, donde el gobierno me está diciendo a mí cómo yo debo de correr mi negocio, que lo debo de correr no con principios cristianos, sino como el gobierno quiere que yo lo corra. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Dios nos ha hecho útiles en sus manos. Padre, en esta hora, mientras usted a sus manos, dile, Señor Jesús, te reconocemos y te adoramos en esta mañana. Te presento mi negligencia, mi falta de diligencia en muchas áreas. Falta de diligencia en el trabajo, falta de diligencia en las cosas que debo hacer para ti. Dios mío, reconozco que tú eres Dios y que estás aquí en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, porque aunque nosotros hemos sido infieles, tú permaneces fiel. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande y maravilloso que provees. Ayúdanos a tener una visión bíblica del trabajo, una visión que te agrade, una visión que te honre, una visión que te bendiga, una visión que prospere la obra de nuestras manos conforme a tu voluntad y tu propósito. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria y la honra por lo que estás haciendo en esta iglesia. Que esta palabra, Dios mío, crezca y que esta palabra, Dios mío, pueda ser de bendición en nuestras vidas, que retumbe en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ser ingeniero, ser doctor, ser farmacéutico, ser plomero, ser electricista, ser ama de casa, proveer servicios de alguna manera, ser educador, ser maestro. Todo es parte de tu plan y de tu propósito. Quita la mente, Señor, lugar donde dejamos de ser cristianos cuando salimos por el portón, y pon una mente, Dios mío, espiritual que te agrade, donde rendimos a ti cada área de nuestra vida, todo lo que hacemos, que te haga sonreír, que sea para tu gloria y para tu honra. Todos nuestros talentos, nuestras destrezas son para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Usted se despide dándole un aplauso al Señor. Amén.